Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y hoy les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando algunos casos muy puntuales de selecciones nacionales que por una cuestión geográfica en la cual, vamos a ver, tienen territorios en más de un continente, tranquilamente podrían cambiar de confederación. Vamos a estar analizando cada uno de los casos, cuáles son las confederaciones en las cuales podría participar por esta cuestión territorial y analizar si este cambio la favorecería o sería perjudicial, obviamente, para el nivel que tiene cada una de estas. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales que las van a encontrar en la descripción. Si dejan su like y llegamos a 4000, obviamente ayuda para que el video llegue a muchísimas más personas y que ahora sí arrancamos con el mismo. Antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal hace bastante tiempo y además una de las mejores aplicaciones del mercado. Yo personalmente la uso en el celular para seguir toda la data de la selección, pero particularmente para seguir todo lo que tiene que ver con la Liga Argentina, la Copa Libertadores y además también las ligas que me interesan. Lo único que tienen que hacer es clic en el link que van a encontrar en la descripción y a partir de ahí la van a poder descargar de forma completamente gratuita, tanto para iOS como para Android. La verdad es que si la descargan me ayudan muchísimo porque además de ser una muy buena aplicación, obviamente es sponsor del canal. A la hora de identificar a qué confederación pertenece cada una de las selecciones, el criterio que se ha utilizado históricamente es el geográfico, es decir, a qué continente pertenecen. La inmensa mayoría de los países del mundo tienen su territorio en un único continente. Sin embargo, también hay algunos casos aislados de los famosos países transcontinentales. Esto quiere decir que extienden sus fronteras a más de un continente. Dentro de estos mismos, lo más habitual es que hayan lo que son los países bicontinentales, es decir, que están sus territorios distribuidos en dos continentes diferentes. Asimismo, hay algunos casos aún más aislados de países que tienen 3 continentes en su territorio o inclusive más. Sin embargo, como les digo, son bastante escasos. Lo cual abre la puerta y la posibilidad, como les comentaba antes, de que según el criterio de la FIFA para poder determinar a qué confederación pertenece cada selección, de que estas selecciones puedan cambiar de confederación si así lo dispusiesen o si así lo quisiesen, por una cuestión de que tienen la posibilidad de jugar en otro territorio que pertenece a otro continente. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos, creo yo, sin duda, es lo que ocurre entre países bicontinentales entre América y Oceanía. Por ejemplo, acá hay dos casos que son los más reconocidos. Uno de ellos es el de Chile. Chile, como todos sabemos, tiene la gran mayoría de su territorio y la gran mayoría de su población en Sudamérica, por lo cual pertenece y ha pertenecido durante toda su historia, en lo que tiene que ver el fútbol y su selección, a lo que es la Conmebol. Sin embargo, también dentro de su territorio se encuentran un conjunto de islas, dentro de la que quizás es la más conocida, la famosa isla de Pascua, en la cual se pueden observar las famosas cabezas de piedra. Debido a esto, esta isla puntualmente se encuentra mucho más al oeste del continente y se suele ligar en cuanto a lo que es la cuestión territorial a Oceanía y de hecho gran parte de su cultura está asociada a lo que es la Polinesia. Debido a esto, Chile tendría la posibilidad, si así lo quisiese y presentara un trámite, de poder jugar con Oceanía. Obviamente no sería sencillo porque, como les digo, la mayoría de su territorio y población está en Conmebol, pero si ellos lo dispusiesen, por una cuestión de este territorio, podrían intentar hacer un pedido para jugar en Oceanía. Algo que nunca se ha barajado porque si bien Chile claramente sería la gran favorita en Oceanía, también perdería muchísima competitividad en cuanto al resto de las selecciones, que como sabemos en Oceanía son las más débiles. Pero no es la única que también tendría esta posibilidad porque Estados Unidos también tiene una situación bastante similar. Estados Unidos tiene todo su territorio, prácticamente todo su territorio, en lo que es Norteamérica. Sin embargo, algunas islas en el Pacífico, más puntualmente la más reconocida que Hawái, también se encuentra lo que es dentro de la parte geográfica en Oceanía, por lo cual podría jugar tranquilamente también en esa confederación. Sin embargo, más allá de que, como les digo, tiene una extensión territorial muy grande, inclusive hay varias islas que dependen de Estados Unidos que también están en Oceanía, como Guam o Samoa Americana, dentro de otras, tampoco nunca se ha pensado la posibilidad de que Estados Unidos se mude por una cuestión similar a la que comentó en Chile. La realidad es que en Oceanía, si bien clasificarías prácticamente siempre, la competitividad sería muy baja en relación al nivel de las selecciones que tienen.
Siguiendo esta misma línea, por ejemplo, entre África y Asia también hay dos casos de países que comparten territorio y que cada uno, en cuanto a lo que es lo futbolístico, han tomado una decisión diferente a qué confederación representar. El país más icónico y obviamente la mejor selección en cuanto a lo futbolístico es el caso de Egipto, que su estado mayoritariamente es africano, la gran parte de su territorio, excepto por una parte que se llama la península del Sinai, que está en Asia y se encuentra separada del resto de Egipto por lo que es el llamado Canal de Suez. En el caso de Egipto, podría tranquilamente jugar tanto para África como también para Asia. Seguramente el Asia le iría muy bien, en África es mucho más peleado, pero la verdad que en los últimos años ha logrado clasificar, sobre todo apoyado en la figura de Mohamed Salah. Otro caso también es el de Yemen, pero acá es distinto. Ellos tienen la gran mayoría de su territorio, prácticamente todo en Asia, excepto por un pequeño archipiélago llamado Socotora, que está muy cerca de lo que es el Cuerno de África y se considera territorio africano. Sin embargo, a diferencia de lo que ha hecho Egipto, ellos sí han decidido jugar para Asia y no representar a la Confederación Africana. Entre Europa y África, por ejemplo, también hay algunos casos, más puntualmente 3. Son todos de países europeos que se encuentran al sur del continente, muy cerca de lo que es el famoso Estrecho de Gibraltar, que es la división de agua, que es muy, pero muy corta en cuanto a cantidad de recorrido, que divide al continente europeo del continente africano. El primero, y el que era bastante obvio, es España, cuyo territorio peninsular está enteramente en Europa, así como las Islas Baleares. Pero las Canarias, por ejemplo, que son unas islas muy conocidas, están de manera evidente en África al estar frente a las costas del sur de Marruecos y también lo que es Sahara Occidental, un territorio que también ha estado bastante en disputa. Por otro lado, algunas ciudades como Ceuta y Melilla están en el norte del continente africano, teniendo frontera directa con Marruecos, así como también las llamadas plazas de soberanía, que son pequeños territorios españoles como las islas de Chafarinas, las Alguacemas y el Peñón de Vélez de La Gomera. Otro país que también tiene una situación similar es el caso de Portugal, que también está dentro de este selecto grupo de países transcontinentales. El único territorio en África serían las Islas de Madeira, situadas al norte de las Canarias, pero que todavía pertenecen al continente africano y que por lo que es una cuestión de soberanía pertenecen a Portugal. Por último, Italia también tiene una pequeña parte de su territorio en África, en concreto Pantelleria y las islas de Pelagias, todas ellas que están más cerca de lo que sería Túnez que en sí Sicilia, que es obviamente territorio italiano. Pero sin duda, si vamos a tener que hablar de países transcontinentales, la mayor cantidad de países de este estilo que se puede encontrar son los que encontramos entre Europa y Asia, ya que los límites entre estos dos continentes se han hecho bastante difíciles de poder determinar, sobre todo porque conforman una misma masa continental, lo cual, a partir de ese momento, por una cuestión de trazado de líneas y demás, muchos países han quedado divididos en el medio de Europa y en el medio de Asia. Por ejemplo, tenemos el caso de Azerbaiyán, Armenia y Georgia. En el caso de Azerbaiyán, por ejemplo, la parte del norte se encuentra en Europa y el resto se encuentra en Asia. Lo mismo ocurre con Armenia, cuyo noreste está justo en la cordillera del Cáucaso y el resto claramente se encuentra también en Asia. Georgia, en su caso, tendría también más territorio europeo que asiática, con su mitad del norte en Europa y el resto con un estatus un poco más dudoso. En el caso de estas tres selecciones que le menciono, Azerbaiyán, Armenia y Georgia, han decidido representar a la Confederación Europea, a la UEFA, y no jugar para Asia, más allá de que quizás en este caso puntual, estas tres selecciones, creo que se verían mucho más beneficiadas jugando para Asia, tendrían más chance de clasificar que jugando en la UEFA, que como sabemos hay muchas menos chances. También es cierto que seguramente deben recibir mucho más dinero por integrar esta confederación. Sumado al grupo que me nombré antes, también por ejemplo está Kazajistán, que tiene prácticamente todo su territorio en Asia, excepto sus zonas más occidentales, que están en Europa, pero que también ha decidido representar a la Confederación Europea. Y nos quedan tres selecciones que también, en realidad son países barra selecciones, si lo queremos hablar más precisamente para el video, que tienen muy buena parte de su territorio en Asia, por ejemplo, que son selecciones más reconocidas, pero que han decidido jugar en Europa. Es el caso, por ejemplo, de Turquía, que tiene gran parte de su territorio, por no decir la mayoría, en Asia, que tiene una pequeña área en Europa, pero que también, como les digo, ha decidido jugar en la Confederación Europea, pese a que, por ejemplo, gracias a esto se ha perdido bastante de lo que es las últimas copas del mundo. Rusia es un caso bastante similar, tiene gran parte de su
inmenso territorio. Como sabrán, Rusia es el país más grande del mundo. Gran parte de su territorio se encuentra en el continente asiático, más precisamente un 75% y solamente un 25%. Sin embargo, también vale la pena decir que en ese 25% vive la gran mayoría de la población, mientras que en el otro 75% vive menos cantidad. Un poco raro, pero bueno, tiene que ver quizás con las ventajas que tiene vivir del lado europeo. Sin embargo, Rusia también, más allá de que su territorio en mayoría es asiático, ha decidido jugar para la Confederación Europea. Habrá que ver a partir de estas últimas sanciones qué termina siendo. Y otro caso, pero diferente, en este caso sí tiene más territorio en Europa, es el de Grecia. Sin embargo, algunas de sus islas están justo enfrente de la costa de Turquía y en cuanto a la parte geográfica y territorial, pertenecen a Asia. Sin embargo, en el caso de Grecia, nunca ha dudado y ha jugado siempre para lo que es la UEFA. Otro caso en los cuales los límites son bastante dudosos, sobre todo porque se encuentran determinados dentro de lo que son las aguas, y ahí realmente es más difícil inclusive poder determinar hasta qué punto es Asia y hasta qué punto es Oceanía, es justamente entre estos dos continentes que les acabo de decir. Así, por ejemplo, tenemos el caso de Indonesia, que son muchas islas y a partir de allí algunas se encuentran dentro de Asia, la gran mayoría, y algunas se encuentran dentro de Oceanía. El caso de Australia, que además es muy particular porque, como sabrán, comenzó jugando su selección para Oceanía, donde tiene la gran mayoría de su territorio, pero algunas islas pertenecen a Asia, por lo cual se pudo cambiar en el año 2005 y jugar en esta confederación. Japón es algo muy similar, tiene casi enteramente su territorio en Asia, salvo por una pequeña isla llamada Minami Torishima que se encuentra en Oceanía, por lo cual también podría pertenecer a ese territorio. Y por último también tenemos un caso similar con lo que es Timor Oriental. Y también tenemos algunos casos entre Europa y América, que quizás parece un poco raro porque no están cerca geográficamente, pero también por una cuestión de islas y de soberanía, tranquilamente podrían cambiar de confederación. Por ejemplo, acá, si bien los límites están mucho más marcados y son más fáciles de determinar, en el caso de Islandia, por ejemplo, es bastante dudoso, ya que su territorio se encuentra mucho más cerca de lo que es la isla de Groenlandia, que Groenlandia, si bien pertenece a Dinamarca, que es otro país que justamente por tener soberanía en Dinamarca, también tiene su territorio en América. En el caso de Islandia, al estar territorialmente más cerca de Groenlandia, por una cuestión lógica y de asociación, si está cerca de una isla que pertenece a Norteamérica, evidentemente también se podría considerar que parte de su territorio se encuentra dentro de lo que es el continente americano y no solamente el continente europeo como se lo conoce normalmente. Lo que ocurre puntualmente con Islandia es que geológicamente se encuentra entre la placa euroasiática y la norteamericana, por lo cual tiene esta particularidad que parte de su territorio, o la gran mayoría, es europeo, pero una parte también se puede considerar como dentro de América. Y otro caso también es el de Países Bajos y Portugal. Por ejemplo, Portugal tiene la isla de Azores, que se encuentra dentro del territorio americano, y en el caso de los Países Bajos también tiene varias islas en las cuales detenta soberanía, sobre todo por una cuestión de herencia colonial, que se encuentran dentro del Mar Caribe. Es así que ocurre, por ejemplo, con Aruba, con Curazao, con Bonaire, entre otras. Y algo similar también ocurre con Francia, que si nos vamos por la soberanía que tiene sobre algunos territorios, inclusive podríamos hablar de un país que tiene sobre 4 continentes, sobre África, sobre Oceanía, sobre Europa, obviamente, y sobre la Antártida, que muchas veces también se lo termina incluyendo dentro de lo que es el territorio, más allá de que obviamente en el fútbol la Antártida no pincha ni corta porque no hay confederación, no hay selección ni nada. Así que les espero que les haya gustado la idea del video. Es mucho más casi una clase de geografía que una cuestión de lo que es el fútbol, pero me parecía interesante porque quizás ustedes dicen esto nunca va a pasar, y es probable que la gran mayoría de los casos nunca ocurran estos cambios de confederaciones, pero como han visto, por ejemplo, Australia en su momento lo pudo hacer gracias a esto, por tener esa pequeña porción dentro del continente asiático, y Rusia mismo, que es lo que les comentaba antes, si en Europa siguen apartándolo cada vez más por todo el conflicto bélico entre Ucrania, seguramente pueda llegar a tomar la determinación de, por tener gran parte de su territorio en Asia, terminar cambiando de confederación y empezar a jugar allí. No mucho más para decir, dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita y nos estamos viendo mañana en otro video.